El día del parto, él se fue de viaje con su amante, pero la llamada del médico cambió su vida para siempre. Las 3:15 de la madrugada, Elena Navarro se despertó con una punzada que le atravesó el vientre como un relámpago. 8 meses y medio de embarazo habían sido una montaña rusa de emociones, pero esta sensación era diferente, más intensa, más real. Se incorporó lentamente en la cama, buscando con la mano el lado donde debería estar Roberto. Las sábanas frías le confirmaron lo que ya sabía. Su marido no había llegado a casa. Otra vez. Roberto, susurró al vacío del dormitorio, mientras otra contracción la obligaba a doblarse sobre sí misma. El apartamento de 2 habitaciones en el barrio de Lavapiés parecía más silencioso que nunca. Los vecinos dormían, los coches habían dejado de circular por la calle Argumosa, y solo el zumbido lejano del frigorador rompía el silencio. Elena se levantó con dificultad, sujetándose del cabecero de la cama y caminó hasta la ventana. Las farolas alumbraban una Madrid desierta, y ella se sintió exactamente igual, desierta. Marcó el número de Roberto por 5ª vez en las últimas 2 horas, directamente al buzón de voz. Su rostro, normalmente sereno, se crispó de frustración. Elena tenía el cabello castaño recogido en una coleta deshecha, los ojos verdes hinchados de cansancio, y esa costumbre suya de morderse el labio inferior cuando estaba nerviosa se había intensificado durante los últimos meses. «Por favor, Roberto, contesta», murmuró mientras marcaba de nuevo. Nada. Se dirigió a la cocina y se sirvió una manzanilla, pero antes de poder beberla, otra contracción la doblegó. Esta vez fue diferente, más larga, más profunda. El té se derramó sobre la encimera de formica blanca, y Elena supo, con esa certeza primitiva que solo tienen las madres, que había llegado el momento. Con manos temblorosas, buscó en el cajón de la cocina la lista que había preparado semanas atrás. Hospital Gregorio Marañón, teléfono 91 586 8000. Había ensayado este momento 1000 veces en su cabeza, pero nunca imaginó que estaría sola. Marcó el número de su hermana Amparo, que vivía en Getafe. «¿Elena? ¿Qué pasa, hermana?» La voz adormilada de Amparo sonó preocupada. Creo que ha llegado el momento. Y Roberto no está aquí». «¿Cómo que no está? Es tu esposo. Voy para allá ahora mismo». «No, no hay tiempo. Las contracciones están muy seguidas. Voy a llamar a un taxi». Elena colgó antes de que Amparo pudiera protestar. Sabía que su hermana tardaría al menos 40 minutos en llegar desde Getafe, y las contracciones ahora venían cada 5 minutos. Mientras esperaba el taxi, recorrió el apartamento con la mirada. Las paredes estaban decoradas con fotos de su boda hace 4 años. Roberto sonriendo en la playa de Santander, donde pasaron su luna de miel. Ella con su vestido de novia sencillo, de tul blanco, abrazada a él frente a la iglesia de San Andrés. En todas las fotos, Roberto parecía el marido perfecto, guapo, atento, cariñoso. ¡Qué ironía! El timbre del taxi la devolvió a la realidad. Cogió la maleta que tenía preparada junto a la puerta. Pijamas, ropa interior, productos de aseo, y la mantita amarilla que había tejido para el bebé, y salió del apartamento. Al cerrar la puerta, tuvo la extraña sensación de que estaba cerrando también una etapa de su vida. El taxista, un hombre mayor con acento andaluz, la miraba por el retrovisor con preocupación. «¿Está usted bien, señora? ¿Viene alguien más?» «No, solo yo». El viaje hasta el hospital fue un borrón de semáforos en rojo, calles vacías y contracciones cada vez más intensas. Elena se aferraba al asiento trasero, respirando como le habían enseñado en las clases de preparto, pero nada la preparó para la soledad que sentía en ese momento. Al llegar a urgencias del Hospital Gregorio Marañón, una enfermera la recibió con una silla de ruedas. Elena se sintió pequeña y vulnerable mientras la llevaban por los pasillos blancos, iluminados con esa luz fría y artificial de los hospitales. «¿Dónde está su acompañante?», preguntó la enfermera mientras rellenaba los papeles. Elena tardó en responder. ¿Cómo explicar que su marido había decidido que había cosas más importantes que el nacimiento de su hijo? «Viene de camino», mintió, pero mientras la llevaban a la sala de partos, Elena sabía la verdad. Sabía que Roberto no vendría, y por primera vez en los 4 años de matrimonio, se permitió pensar en lo que eso significaba realmente.
La puerta de la sala de partos se cerró tras ella con un sonido definitivo, como si el destino acabara de sellar algo irreversible. Mientras Elena luchaba contra el dolor en la sala de partos del Hospital Gregorio Marañón, a 1000 kilómetros de distancia, Roberto Navarro levantaba una copa de champán en la terraza del Hotel Esvivé de Ibiza. El sol de la mañana se reflejaba en sus gafas Ray-Ban, y su sonrisa era la de un hombre que creía haber tomado la decisión correcta. Por la libertad, brindó, chocando su copa contra la de Vanessa Molina. Vanessa, de 25 años, cabello rubio platino y cuerpo esculpido por horas de gimnasio, se echó a reír. Llevaba un bikini blanco que contrastaba con su piel bronceada, y esa sonrisa calculada que había perfeccionado para conseguir lo que quería. Por nosotros, amor. Por fin solos, respondió acercándose para besarlo. Roberto había conocido a Vanessa 6 meses atrás en la empresa de marketing digital, donde él trabajaba como director comercial. Ella había llegado como becaria, recién graduada, con esa mezcla de ambición y sensualidad que había hecho tambalear el matrimonio que él creía sólido. Al principio fueron solo miradas cómplices en las reuniones, después cafés de trabajo que se alargaban hasta altas horas, y finalmente encuentros clandestinos en hoteles de las afueras de Madrid. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, dijo Roberto mirando el mar Mediterráneo desde la piscina infinita del hotel. Que por fin puedo respirar. Elena siempre tan intensa, siempre hablando del bebé, de planes de futuro, de responsabilidades. Vanessa asintió, aunque por dentro calculaba cada gesto. Había tardado meses en conseguir que Roberto dejara a su esposa embarazada, pero la paciencia había valido la pena. Roberto tenía un buen sueldo, un apartamento en propiedad, y lo más importante, estaba completamente obsesionado con ella. Tu mujer no te merecía, murmuró Vanessa, acariciando el pecho de Roberto. Una mujer de verdad sabe cuándo dar espacio a su hombre. Roberto se sintió validado. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. Elena siempre había sido demasiado emotiva, demasiado dependiente. ¿Cómo podía competir con la libertad que Vanessa representaba? Su teléfono móvil, que había dejado sobre la mesa auxiliar, vibró insistentemente. En la pantalla aparecía Elena, 6 llamadas perdidas. Roberto lo miró con fastidio y lo puso en silencio. ¿No vas a contestar?, preguntó Vanessa, aunque su tono dejaba claro que esperaba una respuesta negativa. ¿Para qué? Seguramente son más lágrimas y reproches. Ya le dejé claro que necesito tiempo para pensar. Lo que Roberto había dejado claro había sido una pelea terrible 3 días antes, cuando Elena le había pedido que cancelara el viaje a Ibiza, porque podía ponerse de parto en cualquier momento. Él había gritado que se sentía asfixiado y que necesitaba espacio. Elena había llorado, suplicado, pero él ya había tomado su decisión. Vanessa sonrió. Sabía que Roberto mentía incluso a sí mismo. Ella había escuchado las conversaciones telefónicas cuando él creía que no prestaba atención. Elena no era dramática. Era una mujer enamorada que pedía lo básico, que su marido estuviera presente en el nacimiento de su hijo. Pero eso no era problema de Vanessa. Su objetivo era mantener a Roberto lejos de su antigua vida el tiempo suficiente para que no hubiera vuelta atrás. «Ven aquí», le dijo, tirando de él hacia las tumbonas. «Olvídate de todo eso. Ahora solo existimos tú y yo». Roberto se dejó llevar, sintiendo cómo el champán y el sol de Ibiza borraban cualquier rastro de culpabilidad. Por primera vez en meses, se sentía completamente libre. Mientras tanto, en Madrid, Elena había sido trasladada a una habitación después de horas de trabajo de parto. El doctor Mendoza, un hombre de 50 años con canas prematuras y gesto serio, revisaba su historial con preocupación. «Señora Navarro, las contracciones se han espaciado. Vamos a tener que inducir el parto. Su marido sigue de camino». Elena cerró los ojos. Ya no tenía fuerzas para mentir. «No va a venir». El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier contracción. La enfermera, una mujer mayor llamada Carmen, le apretó la mano con gesto maternal. «Pues entonces seremos nosotros su familia hoy, cariño. No está sola». Pero Elena sabía que sí estaba sola, completamente sola. Su hermana Amparo llegó corriendo por el pasillo del hospital, con el cabello despeinado y cara de haber conducido como una loca desde Getafe. «¿Dónde está ese canalla?», fueron las primeras palabras de Amparo al entrar en la habitación.
Elena no tuvo que responder. Su silencio lo dijo todo. En Ibiza, Roberto pedía la tercera botella de champán, ajeno al drama que se desarrollaba en Madrid. Su teléfono seguía vibrando de vez en cuando, pero él había aprendido a ignorarlo por completo. La traición estaba consumándose segundo a segundo, y él ni siquiera era consciente de que cada minuto de ausencia cavaba más profundo el abismo que pronto se tragaría su vida entera. Eran las 2 de la tarde, cuando Elena sintió que su cuerpo ya no le pertenecía. Las contracciones llegaban como olas furiosas, una tras otra, sin tregua. El doctor Mendoza había decidido inducir el parto después de 12 horas de trabajo infructuoso, y ahora cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor. «Vamos, Elena, ya falta poco», la animaba Carmen, la enfermera, limpiándole el sudor de la frente con una toalla húmeda. «Tu niña tiene ganas de conocerte». Elena aferró la mano de su hermana Amparo como si fuera un salvavidas. Amparo, 3 años mayor, había sido siempre su roca. Trabajaba como administrativa en una gestoría de Getafe. Tenía 2 hijos adolescentes y un marido que la adoraba. Era todo lo que Elena había creído tener hasta hace unas horas. «Respira, hermana. Como te enseñaron en las clases», susurró Amparo, aunque sus ojos marrones estaban llenos de lágrimas de rabia contenida. «¿Dónde está Amparo? ¿Dónde está Roberto?», gimió Elena entre contracciones. «Su hija está naciendo y él...» No pudo terminar la frase. El dolor era físico, pero también emocional. Cada contracción le recordaba que estaba viviendo el momento más importante de su vida completamente sola. El doctor Mendoza se colocó al pie de la cama. Era un hombre que había presenciado miles de nacimientos, pero pocos tan tristes como este. Había visto mujeres solteras dar a luz rodeadas de familia. Había visto madres adolescentes con más apoyo que esta mujer casada de 32 años. «Elena, en la próxima contracción necesito que pujes con todas tus fuerzas. Ya veo la cabeza de tu bebé». Elena cerró los ojos y se concentró. Por un momento, el dolor físico borró todo lo demás. No existía Roberto. No existía Ibiza. No existía la traición. Solo existía ella y la vida que estaba a punto de traer al mundo. «Ahora, Elena, puja». El grito que salió de su garganta contenía toda la frustración, toda la rabia, toda la decepción de los últimos meses, pero también contenía algo más, una fuerza primitiva que no sabía que poseía. «Ya está, ya viene». Y entonces, a las 2:37 de la tarde del 15 de octubre, nació Lucía Navarro, pequeña, arrugada, con una mata de pelo negro y unos pulmones que anunciaron su llegada al mundo con un llanto potente y claro. Elena la vio y se echó a llorar, no de dolor, sino de una emoción tan intensa que le cortó la respiración. Carmen colocó a la niña sobre su pecho, y Elena sintió como todo su mundo se reorganizaba en torno a esa pequeña criatura. «Hola, mi amor», susurró, acariciando la mejilla diminuta de Lucía. «Soy tu mamá». Amparo lloraba sin disimulo, grabando con su móvil el primer encuentro entre madre e hija. «Es preciosa, Elena. Es perfecta». Pero en el fondo de su alegría, Elena sintió una tristeza profunda. Roberto se estaba perdiendo esto. Se estaba perdiendo el milagro más grande de la vida por estar con otra mujer. ¿Cómo se podía ser tan ciego? ¿Tan egoísta? Mientras tanto, en Ibiza, Roberto acababa de despertarse de una siesta junto a la piscina. El champán de la mañana le había dejado dolor de cabeza, y el sol comenzaba a declinar. Vanessa se había ido de compras al centro de Ibiza, y él estaba solo con sus pensamientos por primera vez en el día. Su teléfono mostraba 17 llamadas perdidas de Elena y 5 de Amparo. También había varios mensajes de texto que no se había molestado en leer. «Algo pasa», pensó por primera vez con preocupación real, pero inmediatamente se convenció de que Elena estaba siendo dramática, como siempre. Probablemente había tenido una falsa alarma y quería que él regresara corriendo. No iba a caer en esa trampa. Marcó el número de Vanessa. «Hola, cielo. ¿Ya has vuelto? Tengo ganas de verte. Estoy en el puerto, amor. He encontrado unas sandalias preciosas. ¿Quieres que reservemos para cenar en el lío?» La voz de Vanessa sonaba alegre, despreocupada. «Por supuesto. Esta noche celebramos». «¿Qué celebramos?» Roberto miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja. «Celebramos que por fin soy libre. En Madrid,
Elena amamantaba a Lucía por primera vez. La niña se había prendido inmediatamente al pecho, como si supiera instintivamente que su madre era todo lo que tenía en el mundo. «Es una luchadora», comentó Carmen, que había vuelto a comprobar las constantes vitales, como su madre. Elena sonrió por primera vez en días. Era cierto, era una luchadora, y ahora tenía por quién luchar. El doctor Mendoza entró en la habitación con gesto serio. «Elena, necesito hablar contigo. Durante el parto hubo algunas complicaciones. Tu presión arterial bajó peligrosamente y perdiste más sangre de lo normal. Estás bien ahora, pero ¿tu marido sigue sin aparecer? Legalmente necesito informarle de lo ocurrido». Elena miró a su hija dormida en sus brazos. Lucía respiraba con esa tranquilidad absoluta de los recién nacidos, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. «Doctor, haga lo que tenga que hacer, pero sepa que a partir de ahora, la única familia que cuenta es esta niña». El doctor Mendoza asintió y salió de la habitación con el teléfono en la mano. Era hora de que Roberto Navarro se enfrentara a las consecuencias de sus decisiones. La llamada que estaba a punto de hacer cambiaría todo para siempre. Roberto estaba en el baño de la suite del hotel, afeitándose para la cena, cuando su móvil comenzó a sonar. La melodía resonó contra las paredes de mármol, interrumpiendo el ambiente relajado que había cultivado durante todo el día. Al ver un número desconocido en la pantalla, estuvo a punto de rechazar la llamada, pero algo le hizo cambiar de opinión. «Diga, ¿es usted Roberto Navarro, esposo de Elena Navarro?» La voz al otro lado era profesional, seria. «Sí, soy yo». «¿Quién es?» «Soy el doctor Mendoza, del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Llamo para informarle que su esposa ha dado a luz hace unas horas». Roberto se quedó helado. La espuma de afeitar goteaba por su cara mientras el peso de las palabras se asentaba en su mente. En el fondo, una parte de él había sabido que este momento llegaría, pero había elegido ignorarlo. ¿Ha dado a luz? ¿Está bien? Su hija nació a las 14:37, pesa 3 kilos 200 gramos y está perfectamente sana. Sin embargo, durante el parto su esposa sufrió complicaciones graves, tuvo una hemorragia posparto, y su presión arterial descendió a niveles peligrosos. Afortunadamente logramos estabilizarla, pero estuvo en riesgo real. Roberto se sentó en el borde de la bañera. Sus piernas habían perdido toda la fuerza. Una hija. Elena había dado a luz sola, y había estado en peligro. ¿Está bien ahora? Está estable pero muy débil. Señor Navarro, ¿dónde se encuentra usted? Su esposa ha estado preguntando por usted durante todo el proceso. Es muy inusual que un padre no esté presente en el nacimiento de su hijo. El juicio implícito en la voz del doctor era evidente. Roberto sintió cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Yo estoy de viaje, de trabajo. Entiendo. Bueno, será necesario que venga a firmar algunos documentos y, por supuesto, a conocer a su hija. También debo informarle que algunos medios locales se han hecho eco de la situación. Al parecer algún familiar habló con la prensa sobre el abandono». «¿Qué medios? ¿Qué abandono?» El doctor hizo una pausa significativa. «Señor Navarro, su esposa dio a luz completamente sola. Solo estuvo acompañada por su hermana, que llegó cuando ya había comenzado el trabajo de parto. Los periodistas han calificado la situación como abandono en el momento más vulnerable. Creo que debería prepararse para eso cuando regrese». Roberto colgó el teléfono con manos temblorosas. Se miró en el espejo del baño. Tenía la cara pálida, marcada por líneas de espuma de afeitar a medio limpiar. Por primera vez en meses, se vio a sí mismo con claridad, y no le gustó nada lo que vio. Vanessa entró en la suite con bolsas de compras, tarareando una canción. «Amor, ¿has visto qué preciosidades he encontrado?» Se detuvo al verlo. «¿Qué te pasa? Estás blanco como la pared». «Elena ha tenido al bebé». Vanessa dejó las bolsas en el suelo. Su expresión cambió inmediatamente, pero se recompuso rápido. «¿Y? Era de esperar, ¿no? Ya estaba de 8 meses. Tuvo complicaciones. Estuvo en peligro. Y los medios están hablando de abandono». Vanessa se acercó y le puso las manos en los hombros. «Roberto, escúchame. Tú no abandonaste a nadie. Simplemente tomaste una decisión adulta de alejarte de una situación tóxica. Elena siempre fue muy dramática. Seguramente exageró las complicaciones para hacerte sentir culpable».
Vanessa, es mi hija. Mi hija nació y yo no estaba allí. ¿Y qué? Hay miles de padres que no están presentes en el parto. No es el fin del mundo. Además, ahora estás conmigo. ¿No es eso lo que querías? Roberto la miró como si la viera por primera vez. La frialdad en sus ojos, la forma calculada en que minimizaba todo lo que había pasado, como no se había dado cuenta antes. Creo que tengo que volver. ¿Volver? La voz de Vanessa se volvió estridente. ¿Estás loco? ¿Vas a dejar que esa mujer te manipule otra vez? Roberto, piensa con la cabeza. Si vuelves ahora, nunca podrás librarte de ella. Es mi hija, Vanessa. Una hija que ni siquiera querías, ¿no te acuerdas? Me dijiste 1000 veces que el embarazo había sido un error, que Elena te había presionado para tenerlo. Roberto sintió como si le hubieran dado una bofetada. Era cierto, había dicho esas cosas. Pero en este momento, con la realidad golpeándolo de frente, se daba cuenta de lo terrible que sonaban. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era Amparo. Roberto, soy Amparo. Supongo que ya te ha llamado el médico. Amparo, no me digas nada. Solo te voy a decir una cosa. Mi hermana casi se muere hoy. ¿Lo entiendes? Casi se muere. Y tú estabas por ahí de juerga con tu novia. ¿Cómo sabes que? Por favor, Roberto. Todo Madrid sabe dónde estás y con quién. Las redes sociales de tu amiguita son bastante explícitas. Fotos en el aeropuerto, brindis en la piscina, mientras tu mujer se desangraba en un hospital. Roberto sintió náuseas. No se había dado cuenta de que Vanessa había estado publicando fotos de su escapada. Amparo, voy a volver ahora mismo. Ya es tarde para eso. Pero si vienes, más te vale estar preparado, porque toda la familia sabe lo que has hecho. Y te aseguro que no va a ser fácil. La llamada se cortó. Roberto se quedó en silencio, sintiendo cómo su mundo perfecto se desintegraba. Vanessa lo miraba con una mezcla de furia y pánico. Si te vas ahora, Roberto, no esperes que te reciba cuando vuelvas. Roberto la miró. Por primera vez en meses, vio a Vanessa tal como era. Una mujer joven, hermosa, pero completamente egoísta, que había calculado cada movimiento para destruir su matrimonio. Y lo había conseguido. Sin decir una palabra, comenzó a hacer la maleta. El hombre que había llegado a Ibiza ya no existía. En su lugar quedaba solo un padre que acababa de darse cuenta de que había perdido lo más importante de su vida, por algo que nunca había valido la pena. Roberto llegó al aeropuerto de Barajas a las 6 de la madrugada del 16 de octubre, 12 horas después del nacimiento de su hija. El vuelo desde Ibiza había sido una tortura de 3 horas en las que no había logrado cerrar los ojos ni un minuto. Cada vez que lo intentaba, veía la cara de Elena en trabajo de parto, sola, mientras él brindaba con champán. El taxi que lo llevó desde el aeropuerto al Hospital Gregorio Marañón avanzaba por las calles de Madrid todavía adormecidas. Roberto miraba por la ventanilla las farolas que se apagaban con las primeras luces del alba, y se sentía como un extraño en su propia ciudad. Todo parecía igual, pero él sabía que nada volvería a ser lo mismo. Había intentado llamar a Elena durante el viaje, pero su teléfono estaba apagado. También había probado con Amparo, pero ella le había colgado en cuanto escuchó su voz. El silencio era ensordecedor. Al llegar al hospital, Roberto se dirigió a la planta de maternidad con pasos vacilantes. Era la primera vez en años que se sentía genuinamente nervioso. En el mostrador de enfermería, una mujer mayor con gafas lo miró con frialdad cuando preguntó por Elena Navarro. ¿Es usted el padre? La pregunta sonó más como una acusación. Sí, soy Roberto Navarro. La enfermera lo miró de arriba a abajo, evaluando sus vaqueros arrugados, su camisa sin planchar y la barba de 2 días. No parecía un hombre que acabara de volver de un viaje de trabajo, como decía el expediente. Habitación 312. Pero creo que debería saber que su esposa no quiere visitas. Roberto sintió cómo se le encogía el estómago. Caminó por el pasillo blanco, sus pasos resonando contra el linóleo, hasta llegar a la puerta de la habitación 312. A través del cristal, pudo ver a Elena sentada en la cama, con un bulto pequeño en brazos. Estaba amamantando. Era la primera vez que veía a su hija. Llamó suavemente a la puerta. Elena levantó la vista, y al verlo, su expresión se endureció. Durante unos segundos que parecieron eternos, se miraron a los ojos. Luego, Elena miró hacia otro lado. «Puedes pasar», dijo con voz neutra.
Roberto entró en la habitación como si pisara terreno minado. Elena llevaba un camisón del hospital de color azul pálido, tenía el cabello recogido en una coleta despeinada, y unas ojeras profundas marcaban su rostro. Pero había algo diferente en ella, una dureza que Roberto no había visto nunca. «Hola, Elena». «Hola, Roberto». Su voz era cortante, sin calidez. «¿Qué tal Ibiza?». La pregunta fue como una puñalada. Roberto se acercó lentamente a la cama, mirando a la pequeña criatura que Elena tenía en brazos. «Elena, lo siento mucho. No sabía que me iba a poner de parto». «Roberto, llevaba 9 meses embarazada. ¿En qué momento pensaste que no iba a pasar?». Roberto no tenía respuesta para eso. Se sentó en la silla junto a la cama, manteniendo una distancia prudencial. «¿Cómo está?», preguntó, mirando al bebé. «Se llama Lucía. Pesa 3 kilos 200 gramos. Está perfecta». Sin complicaciones. Elena hizo una pausa deliberada. «A diferencia de su madre, el médico me dijo que tuviste problemas, hemorragia posparto, presión arterial peligrosamente baja. Estuve a punto de necesitar una transfusión». Elena lo miró directamente a los ojos. «Amparo tuvo que firmar los documentos de emergencia porque mi marido estaba demasiado ocupado follándose a su secretaria en Ibiza». Roberto se encogió ante la crudeza de las palabras. Elena nunca había hablado así. «Elena, no es mi secretaria. ¿Esa es tu defensa? ¿Que no es tu secretaria?». Elena soltó una risa amarga. «Roberto, vi las fotos. Todo el mundo las vio. Vanessa las subió a Instagram con la geolocalización activada. Fotos de vosotros brindando mientras yo me desangraba». Roberto sintió cómo la realidad lo golpeaba de nuevo. No había pensado en las redes sociales. No había considerado que Vanessa pudiera ser tan imprudente o tan cruel. «Elena, fue un error terrible. Estaba confundido, me sentía agobiado». «¿Agobiado?». La voz de Elena subió de tono, despertando a Lucía, que comenzó a hacer ruiditos. «¿Agobiado por tener una esposa embarazada que te necesitaba? ¿Agobiado por la responsabilidad de ser padre?». Elena mecía suavemente a Lucía para calmarla, y Roberto se dio cuenta de lo natural que le resultaba ser madre. Era como si hubiera nacido para eso. «Quiero conocerla», susurró Roberto. Elena lo miró durante un largo momento. Luego, con movimientos muy deliberados, se incorporó y le tendió a Lucía. «Esta es tu hija, Roberto, la niña por la que no estuviste presente, la niña que casi se queda sin madre porque su padre decidió que era más importante divertirse en Ibiza». Roberto tomó a Lucía en brazos por primera vez. Era tan pequeña, tan frágil, tenía los ojos cerrados, una nariz diminuta y unas manos tan pequeñas que apenas podían agarrar su dedo. Al sentir el peso de su hija, Roberto se echó a llorar. «Es preciosa, Elena. Es perfecta». «Sí, lo es. Y se ha criado sin ti desde el primer minuto de su vida». En ese momento entró Amparo en la habitación. Al ver a Roberto, su cara se transformó en una máscara de desprecio. «Vaya, vaya. Mira quién ha decidido aparecer. El padre del año». «Amparo, por favor». «No, Roberto. No me vengas con por favor. ¿Sabes lo que fue ver a mi hermana sola en esa sala de partos? ¿Sabes lo que fue escucharla gritar tu nombre mientras tú estabas de vacaciones con tu novia?». Roberto devolvió a Lucía a Elena, sintiéndose completamente derrotado. «¿Qué puedo hacer para arreglarlo?». Elena y Amparo intercambiaron una mirada. Luego Elena habló con una voz que Roberto no había escuchado nunca, fría, decidida, final. «Nada, Roberto. No puedes hacer nada, porque esto no se arregla. Esto se rompió para siempre en el momento en que elegiste irte. Elena, somos una familia». «No». La interrupción fue categórica. «Lucía y yo somos una familia. Tú eres solo el hombre que me embarazó y luego me abandonó cuando más lo necesitaba». Roberto se levantó de la silla desesperado. «No puedes hablar en serio. Es mi hija también». «Sí, es tu hija. Y tendrás derechos de visita cuando salgamos del hospital y tramitemos la separación. Pero nunca más seremos lo que fuimos». Elena se acomodó a Lucía en el pecho y cerró los ojos, como si Roberto ya no estuviera allí. «Creo que deberías irte», dijo Amparo. «Mi hermana necesita descansar». Roberto caminó hacia la puerta como un zombi. Al llegar al umbral, se giró para mirar una vez más a Elena y a su hija. Elena no levantó la vista. «Elena, por favor». «Adiós, Roberto». La puerta se cerró tras él con un sonido definitivo.
como el de un ataúd cerrándose para siempre. Roberto regresó a su apartamento de Lavapiés como un hombre derrotado. Al abrir la puerta, el silencio lo golpeó como una bofetada. Todo estaba exactamente igual que cuando se había marchado 3 días atrás, pero ahora cada objeto le parecía ajeno. La taza de café de Elena sobre la mesita del salón, sus zapatillas junto al sofá, el libro de nombres de bebé marcado en la página de Lucía. Se dejó caer en el sofá donde había hecho el amor con Elena por última vez hace 2 semanas, cuando ella le había suplicado que cancelara el viaje. Había sido tierno, desesperado por su parte, como si presintiera que era una despedida. Su móvil no paraba de sonar. Primero fue su madre, Esperanza, llamando desde Segovia. Roberto, hijo, ¿qué es eso que me han contado? ¿Es verdad que Elena dio a luz sola? Roberto no supo qué responder. Su madre tenía 70 años, era viuda desde hacía 5, y Elena había sido como la hija que nunca tuvo. Mamá, es complicado, complicado. Roberto, ¿dónde estabas cuando nació mi nieta? Tenía un viaje de trabajo. El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier grito. Roberto, no me tomes por tonta. Tu hermana Pilar ya me ha contado todo. Las fotos, la mujer esa. ¿Cómo has podido hacerle esto a Elena? Roberto cerró los ojos. Pilar, su hermana mayor, trabajaba en una inmobiliaria y era muy activa en redes sociales. Por supuesto que había visto las publicaciones de Vanessa. Mamá, no quiero hablar de esto ahora. Pues yo sí quiero hablar. Elena es una santa, Roberto. Una santa. Y tú eres un canalla. No vengas por Segovia hasta que hayas arreglado este desastre. Su madre colgó. Era la primera vez en su vida que le colgaba el teléfono. 1 hora después sonó el timbre. Era Javier, su mejor amigo desde el instituto, con quien había compartido piso durante años antes de casarse. Joder, Roberto, ¿qué coño has hecho? Javier entró sin esperar invitación. Era ingeniero, tenía la misma edad que Roberto, y siempre había sido el más sensato de los dos. Ya veo que tú también lo sabes. ¿Que sí lo sé? Roberto, está en todos los grupos de WhatsApp del barrio. Las fotos de Ibiza, Elena en el hospital. ¿En qué estabas pensando? Roberto se sirvió un whisky aunque fueran las 10 de la mañana. No estaba pensando. Ese es el problema. ¿Y la tía esa? ¿Vanessa? ¿Sigue en Ibiza? No lo sé. No me ha llamado. Le dije que me iba y no dijo nada. Javier se sentó frente a él con gesto serio. Roberto, tienes que saber una cosa. Ayer por la noche estuve en el bar Los Gatos con la Peña. Cuando llegué, se callaron todos. Y cuando pregunté qué pasaba, Marcos me enseñó las fotos de Instagram. Todos saben lo que has hecho, tío. Y nadie lo entiende. Roberto sintió cómo se le revolvía el estómago. Los Gatos era el bar donde había celebrado su despedida de soltero, donde veía los partidos del Real Madrid con sus amigos desde hacía 15 años. ¿Qué dijeron? Que eres un hijo de puta. Perdón por ser directo, pero es lo que dijeron. Marcos tiene una niña de 2 años, y dice que no entiende cómo un hombre puede abandonar a su mujer en el parto. Roberto se terminó el whisky de un trago. ¿Y qué se supone que tengo que hacer ahora? Luchar por tu familia, joder. Ir a por Elena, pedirle perdón de rodillas. Hacer lo que sea necesario. Ya fui al hospital. Me dijo que se había acabado todo. Pues insiste. Roberto, Elena te quiere. Siempre te ha querido. La has cagado, pero a lo mejor hay solución. En ese momento, el móvil de Roberto sonó. Era un número que no reconocía. ¿Roberto Navarro? Sí, ¿quién es? Soy Carmen Aguirre, de La Voz de Madrid. Nos gustaría hacerle unas preguntas sobre el abandono de su esposa durante el parto. Roberto colgó inmediatamente, pero el teléfono volvió a sonar. Esta vez era otro periodista, de un digital local. Luego otro, de una radio. En cuestión de 1 hora, Roberto había recibido 14 llamadas de medios diferentes. Javier, esto se está poniendo feo. Roberto, tienes que entender una cosa. En España, abandonar a tu mujer embarazada es lo peor que puedes hacer socialmente. Eres el villano perfecto para los medios. Por la tarde, Roberto recibió una llamada de su jefe, Fernando Ruiz, director general de la empresa de marketing donde trabajaba. Roberto, necesito verte en mi despacho mañana a primera hora. Fernando, ¿pasa algo? Roberto, han llamado 3 clientes preguntando si es verdad que uno de nuestros directores comerciales abandonó a su mujer en el parto para irse de vacaciones con su amante. ¿Qué quieres que les diga? Roberto sintió cómo se le hacía un nudo en el estómago. No es exactamente así. Roberto,
Mañana hablamos. Pero te adelanto que esto no pinta bien para la imagen de la empresa. Esa noche, Roberto cenó solo en el apartamento por primera vez en 4 años. Elena siempre había cocinado para los dos. Había llenado ese espacio con su risa, sus conversaciones, su presencia cálida. Ahora solo había silencio y el eco de sus propios pasos. A las 11 de la noche sonó el timbre. Roberto pensó que sería Javier, pero al abrir la puerta se encontró con Vanessa. Llevaba una maleta pequeña y tenía los ojos rojos de llorar. «Roberto, por favor, déjame entrar. No tengo dónde ir. ¿Qué ha pasado? Mi compañera de piso me ha echado. Ha visto las noticias y dice que no quiere drama en su casa. Y mis padres me han dicho que no vuelva a Córdoba hasta que esto se calme». Roberto la miró sin moverse del umbral. Vanessa, que 3 días atrás parecía la mujer más deseable del mundo, ahora le parecía una extraña que había contribuido a destruir su vida. «Vanessa, no puedes quedarte aquí. ¿Por qué no? ¿No es esto lo que querías? ¿Estar conmigo?» Roberto la miró a los ojos. En ellos no vio amor, ni arrepentimiento, ni comprensión de lo que había pasado. Solo vio pánico de una mujer que se daba cuenta de que había apostado por el caballo perdedor. Lo que yo quería era una fantasía, y esa fantasía acaba de costarme a mi mujer y a mi hija. «Roberto, por favor». «No, Vanessa. Esto se acabó. Todo se acabó». Roberto cerró la puerta, dejando a Vanessa en el rellano. Por primera vez en meses había tomado la decisión correcta, pero ya era demasiado tarde. Elena fue dada de alta del hospital 3 días después del parto. Cuando la enfermera Carmen la ayudó a vestir a Lucía para salir, se dio cuenta de que era la primera vez en años que tomaba una decisión importante sin consultar a Roberto. Había elegido la ropita rosa que su madre le había regalado. Había firmado todos los papeles ella sola, y había decidido ir directamente a casa de Amparo en Getafe, en lugar de volver al apartamento de Lavapiés. «¿Segura que no quieres que llame a tu marido?», preguntó Carmen mientras colocaba a Lucía en la sillita del coche. «No es necesario. Ya no es mi marido», respondió Elena con una tranquilidad que la sorprendió a ella misma. El viaje hasta Getafe fue liberador. Elena iba sentada atrás con Lucía, viendo cómo Madrid se alejaba por la ventanilla. Cada kilómetro la separaba no solo de la ciudad, sino de la mujer que había sido, dependiente, insegura, siempre esperando la aprobación de Roberto. La casa de Amparo era un chalet adosado en una urbanización tranquila, con un pequeño jardín delantero donde crecían geranios rojos. Cuando llegaron, los hijos de Amparo, Adrián de 16 años y Naya de 14, esperaban en la puerta con globos rosa y una pancarta casera que decía: «Bienvenida, Lucía». «Tía Elena, ¿podemos cogerla?», preguntó Naya, con esa mezcla de timidez y emoción propia de los adolescentes. Elena sonrió. Era la primera sonrisa genuina que esbozaba en días. «Por supuesto», pero sentados en el sofá, dentro de la casa, Elena se sintió inmediatamente arropada. Amparo había preparado la habitación de invitados con una cuna prestada, había llenado la nevera de comida casera y había puesto flores frescas en toda la casa. Héctor, el marido de Amparo, la recibió con un abrazo paternal. «Elena, esta es tu casa el tiempo que necesites, y no quiero escuchar ni una palabra de agradecimiento». Héctor trabajaba como mecánico en un taller de Getafe. Era un hombre de pocas palabras pero gestos enormes. Elena siempre había envidiado en secreto la relación que Amparo tenía con él. Sólida, tranquila, construida sobre respeto mutuo. Los primeros días fueron un ajuste constante. Elena había leído todos los libros sobre lactancia y cuidado de bebés, pero nada la había preparado para la realidad de ser madre soltera. Lucía se despertaba cada 3 horas. Elena apenas dormía, y todo su mundo se había reducido a cambios de pañal, tomas, y esa sensación extraña pero hermosa de tener a otra persona, que dependía completamente de ella. Una mañana, mientras Elena amamantaba a Lucía en el jardín, llegó una visita inesperada. Era doña Remedios, su antigua profesora de lengua del instituto, una mujer de 70 años que había sido como una segunda madre para ella durante la adolescencia. «Niña mía, ¿cómo estás?», preguntó doña Remedios sentándose a su lado con esa elegancia natural que siempre había tenido. «Estoy bien, doña Remedios. Confundida, pero bien. ¿Sabes qué me dijo tu hermana cuando me contó lo que había pasado? Que por fin ibas a descubrir lo fuerte que eres realmente».
Elena miró a Lucía, que se había quedado dormida en sus brazos. No me siento fuerte. Me siento perdida. La fuerza no es no tener miedo, Elena. La fuerza es hacer lo que hay que hacer a pesar del miedo. Y tú estás criando a tu hija. Estás tomando decisiones. Estás adelante. Eso es ser fuerte. Esa tarde, Elena recibió una llamada de Mónica, su mejor amiga de la universidad, que vivía en Barcelona. Elena, siento mucho no haber podido ir al hospital. Me enteré de todo cuando ya había pasado. ¿Cómo estás? Mejor de lo que esperaba, la verdad. ¿Y Roberto? ¿Habéis hablado? Elena hizo una pausa. Era la primera vez que alguien le preguntaba por Roberto sin juzgarlo previamente. Mónica, voy a pedirle el divorcio. ¿Estás segura? Quiero decir, la gente comete errores terribles, pero... Mónica, no fue un error. Fue una elección. Roberto eligió irse con otra mujer el día que nació su hija. Esa no es una equivocación. Es una revelación de quién es realmente. Tienes razón. ¿Necesitas algo? ¿Dinero? ¿Ayuda con abogados? Por ahora estoy bien. Amparo me está ayudando con todo. 2 semanas después del nacimiento de Lucía, Elena decidió dar el paso más difícil, volver al apartamento de Lavapiés para recoger sus cosas. Pidió a Héctor que la acompañara, no porque tuviera miedo de Roberto, sino porque sabía que volver a ese lugar sola sería emocionalmente devastador. Cuando abrió la puerta, el olor familiar del apartamento la golpeó como una ola. Todo estaba exactamente igual, pero se sentía como un museo de una vida que ya no era suya. La taza de café que había dejado sin lavar antes del parto seguía en el fregadero. Su libro de embarazo estaba abierto por la página que hablaba de las contracciones de parto. Roberto no estaba, pero había dejado una nota sobre la mesa. Elena, por favor, podemos hablar. Sé que la he cagado, pero somos una familia. Roberto. Elena leyó la nota 2 veces, y luego la rompió en pedazos pequeños. ¿Estás bien?, preguntó Héctor, que había estado guardando silencio respetuosamente. Sí, solo quiero coger mis cosas y la ropa de Lucía. Elena se movió por el apartamento como una extraña. Recogió su ropa, sus libros, las fotos de su familia, pero ninguna de Roberto, y todas las cosas que había comprado para Lucía. En el armario encontró el vestido de novia guardado en una funda de plástico. Lo miró durante un momento y luego lo dejó donde estaba. Antes de irse, escribió una nota para Roberto. Roberto, he venido a por mis cosas. A partir de ahora cualquier comunicación será a través de abogados. Elena. De vuelta en casa de Amparo, Elena se sintió extrañamente liviana. Era como si se hubiera quitado un peso que había estado cargando durante años sin darse cuenta. Esa noche, mientras Lucía dormía en su cuna, Elena se sentó en el jardín con una taza de manzanilla. Por primera vez desde que había nacido su hija, se permitió pensar en el futuro. No sabía exactamente qué haría, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que el futuro le pertenecía a ella. Amparo salió al jardín y se sentó a su lado. ¿En qué piensas? En que tengo que buscar trabajo, en que tengo que encontrar un apartamento, en que tengo que aprender a ser madre soltera. ¿Tienes miedo? Elena miró hacia la ventana del salón, donde podía ver a Lucía durmiendo tranquilamente. Sí, pero también tengo ganas. Por primera vez en años tengo ganas de ver qué pasa mañana. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena se durmió sin llorar. Roberto leyó la nota de Elena sentado en el sofá del apartamento que ahora le parecía un mausoleo. Cualquier comunicación será a través de abogados. Las palabras resonaban en su cabeza como un eco constante. Elena había estado en casa, había tocado sus cosas, había respirado el mismo aire que él, y no había sentido la necesidad de verlo ni siquiera un momento. Al día siguiente, Roberto se presentó en la oficina con la esperanza de que el trabajo le ayudara a distraerse, pero nada más entrar en el edificio de cristal donde llevaba trabajando 5 años, notó que algo había cambiado. Las conversaciones se detenían cuando pasaba, las miradas se desviaban, los buenos días sonaban forzados. Fernando Ruiz lo esperaba en su despacho, sentado tras su escritorio de roble macizo, con gesto serio. Roberto, siéntate. Tenemos que hablar. Roberto se acomodó en la silla de cuero, tratando de mantener la compostura profesional que siempre había tenido en esa oficina. Fernando, sé que la situación personal no ha sido la ideal, pero... Roberto, corta el rollo. Fernando se quitó las gafas y se frotó los ojos. He recibido llamadas de 3 clientes importantes.
la farmacéutica Novartis, el grupo hotelero Meliá y la cadena de supermercados Eroski, todos preguntando lo mismo. ¿El qué? Si es verdad que uno de nuestros directores comerciales es el hombre que abandonó a su mujer embarazada para irse de vacaciones con su amante. Roberto sintió cómo se le secaba la boca. Fernando, mi vida privada no debería... ¿Tu vida privada? Roberto, trabajas con marcas que venden productos a familias. ¿Crees que una empresa de productos para bebés va a querer trabajar con alguien que abandona a su hijo recién nacido? El silencio se extendió entre ellos. Fernando tamborileó con los dedos sobre el escritorio. Roberto, eres un buen comercial. Has traído buenos resultados a la empresa. Pero esto no tiene vuelta atrás. ¿Me estás despidiendo? Te estoy dando la oportunidad de presentar tu dimisión voluntaria, con finiquito completo y referencias laborales. Pero tienes que irte. Roberto salió del despacho sintiéndose como si le hubieran arrancado otra pieza de su identidad. Su trabajo había sido su refugio durante años, el lugar donde se sentía competente y respetado. Ahora ni siquiera eso le quedaba. De vuelta en casa, decidió llamar a su madre para contarle lo del trabajo. Esperanza respondió al cuarto tono. Roberto, ¿qué quieres? Mamá, me han echado del trabajo. ¿Y me llamas a mí para que te dé pena? Roberto, tienes una hija de 3 semanas que no conoces y una mujer que te necesitó cuando más importante era y no estuviste. ¿Y me hablas de tu trabajo? Mamá, estoy perdiendo todo. No, hijo, ya lo perdiste todo. El día que decidiste irte a Ibiza, ahora solo te estás dando cuenta. Su madre colgó. Roberto se sirvió otro whisky, aunque apenas eran las 3 de la tarde. Esa noche, mientras cenaba una pizza congelada frente a la televisión, recibió un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Era una foto. Elena, radiante, amamantando a Lucía en un jardín que Roberto no reconocía. Debajo, un mensaje. Tu hija está creciendo sin ti. ¿No te da pena? Roberto bloqueó el número inmediatamente, pero la imagen se le quedó grabada. Elena se veía diferente, más serena, más fuerte, y Lucía había crecido tanto en solo 3 semanas. Al día siguiente, Roberto decidió dar un paseo por el barrio de Lavapiés para distraerse. Era sábado, y las calles estaban llenas de familias paseando, niños jugando en los parques, parejas tomando café en las terrazas. Por primera vez, Roberto se dio cuenta de lo solo que estaba. En el mercado de San Fernando, donde Elena y él habían comprado durante años, se encontró con Dolores, la verdulera que siempre les daba consejos no solicitados sobre todo. Roberto, ¿qué tal? La sonrisa de Dolores se desvaneció rápidamente. Bueno, supongo que ya sabes que toda la gente del mercado está hablando de lo tuyo. Dolores, no quiero... Elena era un encanto, Roberto. Un encanto. Venía aquí embarazada, con esa barriga enorme, siempre preguntando qué era bueno para el bebé. ¿Y tú? Bueno, cada uno toma sus decisiones. Roberto compró unas naranjas y se fue rápidamente, pero el daño estaba hecho. Incluso la verdulera del barrio lo juzgaba. Una semana después, Roberto recibió una llamada de un abogado. Señor Navarro, soy Gonzalo Martínez, abogado de su esposa, Elena Navarro. Llamo para informarle que hemos iniciado los trámites de separación matrimonial. ¿Separación? ¿No divorcio? De momento, separación. Esto incluye régimen de visitas para la menor, pensión alimenticia y división de bienes. ¿Tiene usted representación legal? Roberto sintió cómo el mundo se le caía encima definitivamente. No tengo abogado. Le recomiendo que se busque uno. Recibirá la documentación por correo certificado en los próximos días. Esa noche, Roberto se emborrachó por primera vez en años. Lloró por Elena, por Lucía, por el hombre que había sido y por el hombre en que se había convertido. Se despertó en el sofá a las 5 de la mañana, con dolor de cabeza y una claridad mental terrible. Cogió el móvil y escribió un mensaje largo a Elena, pidiendo perdón, suplicando una oportunidad, prometiendo cambiar. Lo escribió y lo borró 5 veces. Al final, escribió algo simple. Elena, por favor, déjame ver a Lucía. Solo eso. Roberto. La respuesta llegó 3 horas después. Roberto, mi abogado te contactará para establecer un régimen de visitas supervisadas. Elena, visitas supervisadas. Como si fuera un peligro para su propia hija. Roberto se miró en el espejo del baño.
El hombre que le devolvía la mirada tenía barba descuidada, ojos hinchados, y la expresión de alguien que había perdido todo lo que le importaba. Era irreconocible. Por primera vez desde que había vuelto de Ibiza, Roberto entendió completamente las dimensiones de lo que había perdido, y por primera vez, entendió que tal vez no había vuelta atrás. El precio de sus decisiones se estaba cobrando, con intereses, cada día que pasaba. El Centro de Encuentros Familiares de Madrid estaba ubicado en un edificio anodino de la calle Bravo Murillo. Roberto llegó 10 minutos antes de la hora acordada, las 5 de la tarde de un jueves de noviembre. Llevaba una camisa recién planchada, se había cortado el pelo y afeitado por primera vez en semanas. Había ensayado mentalmente ese momento durante días. En la sala de espera, había otros padres esperando su turno. Un hombre de unos 40 años leía una revista con manos temblorosas. Otro paseaba nervioso junto a la ventana. Roberto se sentó en una silla de plástico azul y miró el reloj cada 30 segundos. A las 5 en punto, apareció Elena. Roberto se quedó sin aire al verla. Llevaba unos vaqueros oscuros, un jersey beige de cuello alto y su cabello castaño recogido en una coleta baja. Tenía mejor aspecto que nunca. Había perdido el peso del embarazo. Su piel brillaba, y sus ojos verdes mostraban una determinación que Roberto no recordaba haber visto antes. En sus brazos llevaba a Lucía, que ahora tenía 5 semanas, y había crecido visiblemente. Roberto sintió una punzada en el pecho al darse cuenta de que su hija había cambiado tanto, y él no había estado presente para verlo. «Elena», susurró Roberto, levantándose de la silla. Elena lo miró con expresión neutra, sin rastro de la calidez que había tenido durante 4 años de matrimonio. «Hola, Roberto». Su voz era cortés pero fría. «Llega Marisol, la mediadora». Marisol era una mujer de 50 años, psicóloga especializada en terapia familiar, con gafas de pasta y una sonrisa profesional pero genuina. «Buenos días. Soy Marisol González. Roberto, Elena, vamos a pasar a la sala de encuentros». La sala era pequeña y acogedora, con juguetes apilados en una esquina, una alfombra suave en el centro, y ventanas que daban a un patio interior. Había una cámara discreta en una esquina, que Roberto sabía que registraba todo lo que ocurría. «Roberto, esta es la primera visita supervisada con Lucía. El encuentro durará 1 hora. Elena estará presente durante los primeros 15 minutos para que Lucía se sienta tranquila, y luego se retirará a la sala contigua, donde podrá observar a través del cristal si lo desea». Roberto asintió, sintiéndose extrañamente como un criminal en libertad condicional. Elena se sentó en un sofá pequeño y colocó a Lucía en sus brazos, mirándola con esa ternura natural que Roberto recordaba. Lucía llevaba un pelele rosa con dibujos de ositos y tenía los ojos abiertos, observando el entorno con esa curiosidad intensa de los bebés. ¿Puedo cogerla?», preguntó Roberto, sentándose en el otro extremo del sofá. Elena lo miró durante un momento, evaluando algo en su expresión. «Está bien, pero si llora, me la devuelves inmediatamente». Elena le tendió a Lucía con movimientos cuidadosos. Roberto la recibió como si fuera de cristal, consciente de cada gesto bajo la mirada atenta de Elena y Marisol. Al tener a su hija en brazos por segunda vez en la vida, Roberto sintió una emoción abrumadora. Lucía pesaba más que la última vez. Su cabello había crecido y tenía una mata oscura y suave. Sus ojos, que aún tenían ese color gris indefinido de los recién nacidos, lo miraban con expresión seria. «Hola, pequeña», susurró Roberto. «Soy tu papá». Lucía no reaccionó de forma especial, pero tampoco lloró. Simplemente lo observó con esa intensidad que tienen los bebés, como si estuviera evaluándolo. «Ha crecido mucho», dijo Roberto, mirando a Elena. «Los bebés crecen todos los días, especialmente las primeras semanas». La respuesta de Elena fue factual, sin emociones. «¿Duerme bien? ¿Come bien?» «Sí, es una niña muy tranquila. Se despierta 2 veces por la noche para mamar, pero vuelve a dormirse enseguida». Roberto se sintió extraño escuchando esa información, como si fuera un visitante interesándose por la mascota de alguien más. Los 15 minutos pasaron en silencio incómodo. Elena se levantó. «Me voy a la otra sala. Si necesita algo, Marisol está aquí». Elena salió sin mirar atrás. Roberto se quedó solo con Lucía y la mediadora, sintiéndose perdido. «¿Qué se supone que tengo que hacer?».
Le preguntó a Marisol. Simplemente estar con ella, hablarle, cantarle, conocerla. Los bebés necesitan tiempo para familiarizarse con las voces y las presencias. Roberto intentó encontrar algo que decir. Le habló de Madrid, del tiempo, de lo bonita que era, pero las palabras le salían forzadas, artificiales. No sabía cómo hablarle a su propia hija. A los 20 minutos Lucía empezó a inquietarse. Primero fueron pequeños ruidos, luego movimientos más agitados, y finalmente un llanto que se intensificó rápidamente. «Tiene hambre», dijo Marisol. «Es normal a esta hora». Roberto intentó calmarla meciendo suavemente, pero Lucía lloraba cada vez más fuerte. Se sentía completamente inútil. Elena apareció inmediatamente en la puerta. «Démela. Es la hora de su toma». Roberto le devolvió a Lucía, y Elena se sentó en el sofá. Se levantó discretamente el jersey y comenzó a amamantarla. Lucía se calmó instantáneamente, aferrándose al pecho de su madre con esa desesperación hambrienta de los bebés. Viendo esa escena tan íntima y natural entre madre e hija, Roberto se sintió completamente ajeno. Era como observar a dos extrañas. «Elena, ¿podemos hablar? Solo un momento». Elena lo miró mientras Lucía seguía mamando. «No hay nada de qué hablar, Roberto. Por favor, solo... ¿Cómo estás?» «Estoy bien. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. ¿Y trabajo? ¿Dinero? ¿Necesitas algo?» «Estoy viviendo con Amparo de momento. Cuando acabe la baja de maternidad buscaré trabajo. Mi abogado te pasará los gastos de Lucía». Roberto asintió, sintiéndose más inútil que nunca. «Elena, sé que la cagué. Sé que no hay excusa para lo que hice. Pero no hay ninguna posibilidad de... No». La respuesta fue tajante. «Roberto, yo era una mujer que necesitaba a su marido en el momento más importante de su vida, y ese marido eligió estar con otra mujer. Esa mujer ya no existe. La que está aquí ahora es otra persona». Lucía terminó de mamar y Elena se la colocó en el hombro para que eructara, con esos movimientos automáticos que solo vienen con la práctica diaria. «¿Cuándo puedo volver a verla?» «El abogado establecerá un calendario. Probablemente una vez por semana las primeras semanas, luego se irá ampliando si todo va bien. Elena es mi hija también». Elena lo miró con una expresión que Roberto no supo descifrar. «Sí, Roberto, es tu hija. Pero ser padre no es un derecho que se adquiere por aportar esperma. Ser padre es estar presente, día a día, noche a noche, en los momentos difíciles y en los bonitos. Y tú elegiste no hacerlo». Marisol intervino discretamente. «Creo que es hora de terminar la sesión de hoy. Roberto, ¿cómo se ha sentido?» Roberto miró a Lucía, que se había quedado dormida en los brazos de Elena, con esa tranquilidad absoluta de los bebés bien alimentados. «Me he sentido... perdido». Elena se levantó, recogió el bolso de Lucía y se dirigió hacia la puerta. «Roberto, la próxima visita será el jueves que viene a la misma hora. Te sugiero que uses la semana para pensar qué tipo de padre quieres ser para Lucía». Roberto las vio marcharse desde la ventana de la sala. Elena caminaba con paso firme hacia un coche donde la esperaba Amparo. No miró atrás ni una sola vez. Esa noche Roberto se quedó despierto pensando en la pregunta de Elena. ¿Qué tipo de padre quería ser? Por primera vez en semanas no pensó en Elena, ni en su matrimonio roto, ni en lo que había perdido. Pensó solo en Lucía, y se dio cuenta de que no tenía ni idea de cómo ser su padre. 4 meses después del nacimiento de Lucía, febrero había llegado con su frío habitual a Madrid. Elena empujaba el cochecito por el Parque del Retiro, disfrutando del sol pálido de la mañana. Lucía tenía ya 4 meses y medio, y había desarrollado esa sonrisa espontánea que derretía el corazón de su madre. Era más sociable, reaccionaba a los sonidos con giros de cabeza, y había empezado a balbucear esos sonidos que no significaban nada, pero que Elena interpretaba como conversaciones profundas. «Mira, Lucía, los patos», le decía Elena, señalando el estanque donde varias familias alimentaban a las aves. Elena había encontrado trabajo como administrativa en una clínica dental de Getafe, cerca de casa de Amparo. No era el trabajo de sus sueños, pero le daba estabilidad económica y horarios que le permitían cuidar de Lucía. Había logrado una rutina que funcionaba. Llevaba a Lucía a la guardería del centro de salud por las mañanas. Trabajaba hasta las 3 y pasaba las tardes con su hija. El divorcio había sido firmado oficialmente la semana anterior.
Elena había recuperado su apellido de soltera, Elena Herrera. Sonaba extraño después de 4 años siendo señora Navarro, pero le gustaba la sensación de libertad que le daba. Mientras paseaba, recibió una llamada de Mónica, su amiga de Barcelona. Elena, ¿cómo va todo por ahí? Bien, Mónica. Muy bien, de hecho. Lucía está creciendo como una flor, y yo creo que estoy siendo feliz. ¿Creo? Elena sonrió, parando el cochecito para mirar a su hija, que observaba fascinada las hojas de los árboles moviéndose con el viento. Es raro, ¿sabes? Durante años pensé que la felicidad tenía que ver con tener una pareja, una casa perfecta, una vida planificada. Pero ahora solo somos Lucía y yo, y me siento completa. ¿Y Roberto? ¿Cómo van las visitas? Elena suspiró. Roberto había estado yendo religiosamente a sus visitas semanales durante 3 meses. Al principio había sido doloroso verlo, pero poco a poco se había convertido en algo rutinario, casi burocrático. Va a verla todos los jueves. Ya no necesita supervisión. Puede llevársela al parque a tomar algo. Está intentando ser un buen padre. Pero no es natural en él. Se nota que está actuando un papel que cree que debe interpretar. Lucía lo acepta, pero no hay conexión real. Al otro lado de Madrid, Roberto salía de una entrevista de trabajo en una empresa de seguros. Era la 15ª entrevista en 3 meses. Algunas habían ido bien hasta que hacían la inevitable búsqueda en Google de su nombre. Otras ni siquiera llegaban tan lejos. Su currículum era excelente, tenía experiencia y referencias laborales, pero su reputación personal lo precedía siempre. Era el hombre que había abandonado a su mujer embarazada. En una sociedad donde la familia sigue siendo sagrada, eso lo convertía en un paria profesional. Caminando por la Gran Vía, Roberto reflexionaba sobre los últimos meses. Las visitas con Lucía habían sido su única fuente de propósito. Había leído libros sobre paternidad. Había comprado juguetes apropiados para su edad. Había aprendido a cambiar pañales y a preparar biberones. Pero por mucho que se esforzara, sentía que estaba interpretando un papel. Lucía era una niña dulce y tranquila, pero cuando lloraba, Roberto seguía sintiéndose perdido. Cuando necesitaba consuelo, se tranquilizaba mucho más rápido en brazos de Elena que en los suyos. Era como si su hija supiera, de forma instintiva, quién era su verdadero refugio. Roberto había intentado reconstruir su vida social, pero sus amigos del bar Los Gatos seguían tratándolo con frialdad. Javier era el único que mantenía contacto regular, pero incluso él había puesto límites claros. Roberto, te apoyo como amigo, pero no puedo defender lo que hiciste, le había dicho en su última conversación. Tienes que aceptar que hay consecuencias que duran para siempre. Esa tarde, Roberto decidió hacer algo que había estado posponiendo durante meses: llamar a Vanessa. No la había vuelto a ver desde aquella noche en Ibiza, pero había sabido por comentarios que había vuelto a Córdoba, a casa de sus padres. ¿Roberto? La voz de Vanessa sonó sorprendida. Hola, Vanessa. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, complicado. ¿Tú qué tal? Fatal, para ser honesto. He perdido el trabajo, mi matrimonio, a mi hija, todo. Roberto, lo que pasó, yo no pensé que iba a llegar tan lejos. Roberto sintió una risa amarga subiendo por su garganta. ¿No pensaste que iba a llegar tan lejos? Vanessa, me convenciste de que dejara a mi mujer embarazada para irme contigo a Ibiza. Yo no te convencí de nada. Tú querías salir de tu matrimonio. Yo solo estuve disponible. La conversación duró solo 5 minutos más. Cuando colgó, Roberto se dio cuenta de que había estado buscando a alguien más a quien culpar, cuando la responsabilidad era completamente suya. Esa misma tarde, Elena había quedado para cenar con Laura, una compañera de trabajo divorciada que se había convertido en una buena amiga. Estaban en una terraza cubierta de un restaurante de Getafe, mientras Lucía dormía plácidamente en su capazo. Elena, ¿puedo preguntarte algo personal?, dijo Laura removiendo su café. Por supuesto. ¿No echas de menos estar en pareja? Digo, más allá de Roberto específicamente, ¿no echas de menos tener a alguien con quien compartir el día a día? Elena miró a Lucía, que dormía con esa tranquilidad absoluta de los bebés bien cuidados. ¿Sabes qué? Al principio sí. Los primeros días después del divorcio me despertaba y automáticamente buscaba a alguien al lado. Pero ahora, no sé.
Creo que estoy aprendiendo a estar bien conmigo misma por primera vez en mi vida. ¿Y si apareciera alguien? ¿Estarías abierta? Elena sonrió. No lo descarto. Pero tendría que ser alguien que entienda que Lucía y yo somos un pack. Que entienda que ya no soy la mujer que se adapta a todo para complacer a su pareja. A las 11 de la noche, Roberto estaba sentado en su apartamento, que había conseguido mantener a duras penas gracias a sus ahorros. Había cenado una pizza congelada y estaba viendo la televisión sin prestar atención. En su mesita de noche tenía una foto de Lucía que había tomado durante una de sus visitas. Era la única foto que tenía de su hija, y la miraba todas las noches antes de dormir. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Roberto Navarro? Sí, ¿quién es? Soy Carlos Mendizábal, de Seguros Mapfre. Hablamos hoy en la entrevista. Roberto se incorporó, esperanzado. Sí, claro. ¿Alguna novedad? Roberto, te voy a ser honesto. Tu perfil profesional es excelente. Tienes la experiencia que buscamos y las entrevistas han ido bien. Pero la dirección ha decidido no seguir adelante con tu candidatura. ¿Por qué? Roberto, trabajamos con familias. Vendemos seguros de vida, seguros familiares. La imagen del comercial es importante. Y tu situación personal, bueno, no encaja con los valores que queremos transmitir. Roberto colgó y se quedó mirando el techo. Era la 16ª negativa en 3 meses. Al día siguiente era jueves, día de visita con Lucía. Roberto llegó puntual al Parque del Retiro, donde ahora se encontraba con Elena para recoger a su hija. Elena había desarrollado un sistema eficiente. Llegaba 5 minutos antes, le daba instrucciones rápidas sobre la rutina de Lucía, y se iba sin conversación innecesaria. Hoy está un poco resfriada, le dijo Elena, entregándole el bolso de Lucía. Si empieza a llorar mucho, llámame. Elena, ¿podemos hablar un momento? Elena lo miró con gesto impaciente. Roberto, tengo prisa. He quedado con una amiga. Solo un minuto. Es sobre Lucía. Elena suspiró y se quedó. ¿Qué pasa? ¿Crees que algún día, que Lucía y yo tendremos una relación normal? ¿Padre e hija de verdad? Elena miró a Lucía, que observaba a su padre con esa curiosidad tranquila que había desarrollado hacia él. No lo sé, Roberto. Eso depende de ti. De si realmente quieres ser su padre o solo sientes que tienes que serlo. Quiero serlo, pero no sé cómo. Ser padre no es algo que se aprenda en libros. Es estar presente cuando tu hija te necesita, no cuando el calendario dice que te toca. Elena se fue, dejando a Roberto con Lucía y una pregunta que resonaría en su cabeza durante todo el paseo. ¿Realmente quería ser padre? ¿O solo se sentía obligado a intentarlo? Mientras empujaba el cochecito por las calles de Madrid, Roberto se dio cuenta de que Elena había encontrado la paz que él seguía buscando, y que tal vez, esa búsqueda, era algo que tendría que hacer solo. 2 años después, octubre de 2027, Elena empujaba el columpio donde Lucía, ahora de 2 años y medio, se reía con esa alegría pura que solo tienen los niños pequeños. Era un sábado por la mañana en el parque de Getafe, y el sol de otoño creaba un ambiente perfecto. Lucía había crecido hasta convertirse en una niña espabilada, con el cabello castaño de su madre y una personalidad curiosa que la llevaba a explorar cada rincón del mundo que la rodeaba. «Más alto, mami, más alto», gritaba Lucía, con esa mezcla de español y balbuceos que caracterizaba su forma de hablar. Elena sonrió, disfrutando de estos momentos que habían aprendido a valorar como pequeños tesoros. Había conseguido un trabajo mejor en una gestoría del centro de Madrid. Tenía su propio apartamento pequeño pero acogedor cerca de Amparo, y había construido una vida estable y tranquila para las dos. En la distancia, vio llegar a David, el hombre con quien había empezado a salir hacía 6 meses. Era profesor de educación física en el colegio donde Lucía empezaría el próximo año. Divorciado, con una hija de 5 años que se llamaba Alba. Su relación había nacido lentamente, sin prisas, construida sobre conversaciones largas y respeto mutuo. «Hola, pequeña exploradora», saludó David a Lucía, que corrió hacia él con los brazos abiertos. David había entendido desde el primer momento que Elena y Lucía eran una unidad indivisible. Nunca había intentado ocupar el lugar de padre en la vida de Lucía, sino que se había ganado su cariño siendo simplemente David, el hombre que hacía reír a su mamá y que siempre traía historias divertidas del colegio. «¿Cómo ha ido la visita de ayer?», preguntó David mientras Elena recogía los juguetes de Lucía.
Elena suspiró suavemente. Las visitas de Roberto seguían siendo cada 2 viernes, como un reloj, puntual, correcto, pero sin la naturalidad que debería existir entre un padre y su hija. Como siempre, Lucía lo acepta, pero no hay magia. Roberto sigue pareciendo un actor interpretando un papel. Al otro lado de Madrid, Roberto terminaba de limpiar su nuevo apartamento en Carabanchel, más pequeño y más barato que el de Lavapiés. Había conseguido finalmente un trabajo como comercial en una empresa de material de oficina, después de 2 años de búsqueda intermitente. No era lo que había soñado, pero le daba para vivir y para pagar la pensión de Lucía religiosamente cada mes. Su vida social seguía siendo prácticamente inexistente. Había intentado conocer gente nueva, incluso había probado aplicaciones de citas, pero su historia siempre aparecía como una sombra. Las mujeres que conocía, o bien no sabían nada de su pasado y se alejaban cuando se enteraban, o bien lo sabían de antemano y lo veían como un proyecto de rehabilitación. La relación con su familia había mejorado ligeramente. Su madre lo llamaba de vez en cuando, aunque las conversaciones seguían siendo frías. Pilar mantenía contacto mínimo y sus amigos, bueno, ya no tenía amigos reales. Roberto se había acostumbrado a la soledad, pero no había hecho las paces con ella. Cada día era una rutina mecánica: trabajo, gimnasio, televisión, dormir. Los viernes que le tocaba a Lucía eran diferentes, pero también agotadores emocionalmente. Esa tarde, mientras preparaba la habitación para la visita del viernes siguiente, había comprado una cama pequeña y juguetes apropiados para la edad de Lucía. Recibió una llamada inesperada. «¿Roberto? Soy Elena». Roberto se sobresaltó. Elena nunca lo llamaba directamente. «Elena, ¿está todo bien? ¿Le ha pasado algo a Lucía?» «No, tranquilo. Lucía está bien. Te llamo porque... bueno, tengo que decirte algo y prefiero hacerlo por teléfono». Roberto se sentó en el sofá, preparándose para lo peor. «Dime». «Roberto, he conocido a alguien. Se llama David y... bueno, es algo serio. Quería que lo supieras antes de que Lucía empezara a mencionarlo». Roberto sintió una punzada extraña en el estómago. No era exactamente celos, sino algo más complejo. La confirmación definitiva de que Elena había seguido adelante. ¿Es bueno con Lucía?» «Sí, muy bueno. No intenta sustituirte, Roberto. Entiende que tú eres su padre, pero sí está presente en nuestras vidas». Roberto cerró los ojos. «Elena, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Eres feliz?» La pregunta salió de Roberto sin planificación, y se quedó esperando la respuesta como si su vida dependiera de ella. «Sí, Roberto. Soy feliz. Realmente feliz. Me alegro por ti». Y sorprendentemente, Roberto se dio cuenta de que lo decía en serio. Elena merecía ser feliz. Siempre lo había merecido. «Roberto, hay algo más. David tiene una hija, Alba, y creo que tarde o temprano vamos a mudarnos juntos. Quiero que sepas que eso no va a cambiar nada respecto a tus visitas con Lucía». «Lo entiendo». Después de colgar, Roberto se quedó sentado en su sofá durante 1 hora, procesando la conversación. Elena había encontrado lo que él había destruido: una familia, una pareja que la respetaba, que entendía sus prioridades, que no la había obligado a elegir entre el amor y la maternidad. El viernes siguiente, cuando Roberto fue a recoger a Lucía, se encontró con David por primera vez. Era un hombre de su edad, alto, con sonrisa fácil y esa confianza tranquila de alguien que está en paz consigo mismo. «Tú debes ser Roberto», dijo David, extendiéndole la mano. «Soy David». Roberto le estrechó la mano, evaluándolo instintivamente. No había hostilidad en David ni superioridad, solo cortesía genuina. «Hola, gracias por cuidar de ellas. Elena y Lucía son muy especiales. Eres afortunado de tener una hija como ella». Roberto asintió, dándose cuenta de que David había encontrado la forma perfecta de reconocer su paternidad sin minimizar su propio papel en la vida de Elena. Esa tarde, mientras paseaba con Lucía por el retiro, Roberto la observó correr detrás de las palomas. Su hija hablaba constantemente. Le contaba historias sobre su guardería, sobre Alba, sobre David. Su mundo se había expandido, y Roberto era solo una pequeña parte de él. «Papá, ¿tú tienes novia?», le preguntó Lucía de repente con esa franqueza brutal de los niños pequeños. «No, pequeña, no tengo novia». «¿Por qué?». Roberto se agachó hasta ponerse a la altura de Lucía. «Porque
porque papá cometió errores muy grandes hace tiempo, y ahora tiene que aprender a vivir con las consecuencias. Lucía lo miró con esos ojos grandes e inteligentes que había heredado de Elena. ¿Errores como cuando yo rompo algo? Sí, pero errores mucho más grandes. ¿Y no puedes decir lo siento? Roberto sintió que se le formaba un nudo en la garganta. A veces pequeña, decir lo siento no es suficiente para arreglar las cosas. Lucía asintió con esa seriedad que a veces muestran los niños, como si entendiera verdades que los adultos no son capaces de explicar. Cuando devolvió a Lucía a Elena esa tarde, Roberto se quedó un momento extra viendo cómo su exesposa recibía a su hija con esa sonrisa natural y cálida que siempre había tenido. David estaba allí también, cargando una niña pequeña que debía ser Alba. Por un momento, Roberto vio lo que podría haber sido, una familia completa, feliz, construida sobre bases sólidas, y se dio cuenta de que Elena había conseguido eso, solo que con otra persona. Mientras volvía a su apartamento esa noche, Roberto entendió finalmente algo que había tardado casi 3 años en aceptar. Elena había ganado. No porque hubiera buscado venganza o porque hubiera luchado contra él, sino porque había elegido su propia felicidad y la de Lucía por encima de todo lo demás. Roberto se acordó de Vanessa por un momento. Hacía más de un año que no sabía nada de ella. Había intentado contactarlo varias veces durante el primer año, pero él había dejado de responder. La última vez que supo algo, una conocida común le había contado que Vanessa seguía en Córdoba, trabajando en una tienda de ropa, soltera, y que su reputación allí tampoco había salido bien parada. Al final, los dos habían pagado el precio de su traición, pero de formas muy diferentes. Roberto había perdido una familia y ganado una lección que era demasiado cara. Algunas decisiones nos persiguen para siempre, algunas traiciones no se perdonan, y algunos amores, una vez rotos, no se pueden reconstruir. Elena Herrera había demostrado que era posible renacer de las cenizas de una traición. Había demostrado que el amor propio y la dignidad valen más que mantener una relación a cualquier precio. Y Roberto Navarro había aprendido demasiado tarde que hay momentos en la vida en los que elegir mal no te da una segunda oportunidad, solo te da una vida diferente, más pequeña, marcada para siempre por lo que perdiste cuando decidiste que había algo más importante que estar presente cuando te necesitaban. Fin. En el amor, como en la vida, las decisiones que tomamos en los momentos cruciales definen no solo nuestro destino, sino también el tipo de persona que elegimos ser. Elena eligió la dignidad, Roberto eligió la huida, y cada uno recibió exactamente lo que había sembrado. Si fueras Elena, en el momento en que descubrieras la traición el día del parto, ¿habrías tomado la misma decisión de no darle una segunda oportunidad? ¿O crees que el amor verdadero siempre merece perdón, independientemente de las circunstancias? Después de todo, ¿dónde está la línea entre luchar por una relación y preservar la propia dignidad? Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.